Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa es la cuarta bienaventuranza que nos toca hoy meditar. El Sermón del Monte, el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, comienza diciendo que al ver Jesús las multitudes, subió al monte. Se acercaron a él sus discípulos, se sentó y abriendo la boca comenzó a enseñarles lo que estamos viendo aquí estas semanas. La multitud, ¿quién era la multitud que seguía al Señor? Una multitud bastante mixta, romanos, soldados, funcionarios del imperio que estaban controlando Israel. Tenemos gente de filosofía griega, de Decápolis, gente inteligente, gente filósofa, de las artes y de las letras. Tenemos a los judíos del sur, religiosos que seguían muy bien la ley, la religión. Y luego tenemos a los judíos del norte de Galilea, que si bien es cierto eran religiosos, no eran tan estrictos como los del sur. Y luego tenemos a los pecadores, a los que no estaban conectados con ninguna de estas élites, pero que seguían al maestro por el atractivo que él tenía. Y él anuncia estas bienaventuranzas, estas dichas, estas alegrías acerca de los pobres, de los que lloran, de los humildes, de los que tienen hambre y sed de justicia. Les trae buenas noticias. Pero las buenas noticias a veces son malas noticias. Porque si tú te alegras con estas buenas noticias, puede haber alguien, y ojalá no seas tú, que se entristece. No es buena noticia. Y ya viene a ser para ti una mala noticia. Claro, si tú eres un rico en espíritu, si tú eres una persona que no se aflige, si tú eres una persona orgullosa, si tú eres una persona que ni el moño se te menea en cuanto a la injusticia del mundo, obviamente que esto que el Señor está diciendo sería mala noticia para ti. Pero gracias a Dios que los que estamos aquí son para nosotros buenas noticias. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, se sentirán satisfechos. La palabra, y aquí va, ¿se acuerdan? Una palabra griega por sermón. La palabra griega de hoy se llama diakaisine. Diakaisine, algunos dicen diakasune, por ahí va la cosa. Vamos a decir nosotros diakaisine. Y significa justicia, significa lo justo, significa lo correcto. Pero tengo que hacer dos aclaraciones. Primero, podemos no entender este pasaje porque pensamos que justicia, como se usa en nuestro ámbito cultural, justicia es tribunales de justicia, sentencias, leyes. Hablamos de la justicia en términos legales. Y la otra manera que quizás no pudiéramos entender este pasaje es cuando vamos a las cartas de Pablo y hablamos de la justicia en términos de la ley religiosa, la justificación por la fe. Jesús no está hablando de esta justicia retributiva legal de la cual estamos nosotros acostumbrados, los tribunales de justicia, los jueces, y en este caso no está hablando de la justicia delante de Dios, de ser declarados justos por la fe delante de Dios. Jesús aquí, en las bienaventuranzas, está hablando de la justicia en cuanto a lo correcto, a lo derecho, a lo que se debe hacer, a lo que está en la mente de Dios, en el corazón de Dios, que tiene que ver con cómo debe vivir la humanidad y cuál es el propósito de Dios. Así que para refrasearlo de una manera que se entienda mejor, podríamos decir: dichosos los que se duelen esperando que este mundo se componga, porque para ellos el gobierno de los cielos
será un sueño hecho realidad. Está mejor expresado así, un poquito más amplio, pero fíjese que cambiamos allí la palabra reino por la palabra gobierno, porque la palabra reino es una palabra arcaica, es decir, antigua, en desuso. Hoy no hablamos de reino. Y hay algunos países, como por ejemplo el Reino Unido, pero en el fondo es un nombre que ellos continúan trayendo desde la, no sé, pues desde la Edad Media. Realmente es una cosa tradicional y arcaica. Y los países como totalitarios, musulmanes, donde hay reyes, reinos, pero eso ya está pasando de moda. Lo que hoy se usa en nuestra cultura no es la palabra reino y no es la palabra rey. Lo que hoy usamos es la palabra gobierno. Los países se gobiernan. Por eso que podríamos decir bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, de que se haga lo correcto, de que el mundo se enderece, que sea todo hecho bien de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ellos serán saciados. ¿Y cómo serán saciados? Serán saciados porque el gobierno de Dios al final se hará una realidad. Es como un sueño, pero que al final se hará una realidad. Vamos ahora a meternos entre las patas de los caballos, porque vamos a hablar de política. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de política. Esta bienaventuranza, la cuarta bienaventuranza, es una bienaventuranza bastante política. La mayoría dice que Jesús fue una figura religiosa y que no tuvo nada que ver con la política, que no se metió en política. Pero se nos olvida que Jesús fue ajusticiado. Miren, cómo otra vez volvemos a la palabra justicia, porque se piensa que ajusticiar, ejecutar, matar a alguien por orden de los tribunales de justicia es justicia. Jesús fue ajusticiado bajo el poder de los romanos, del Imperio Romano, porque Jesús lo que hizo fue que él denunció esta asociación entre los romanos y los judíos, la asociación de la política, de los gobiernos humanos con lo religioso. Y eso es sumamente político. Miren, los problemas que hay con las películas de Jesús es que matan a Jesús en la cruz, lo ajustician, pero la película generalmente nos muestra las razones. ¿Por qué? Porque un tipo tan bueno, tan amoroso, que hablaba unos sermones tan lindos, que sanaba a la gente, que no le hacían mal a nadie, ¿por qué lo mataron? Y las películas generalmente no lo explican, y de hecho no lo explican porque los de Hollywood no saben qué decir, principalmente porque los mismos cristianos muchas veces no tenemos claro por qué mataron a Jesús. A Jesús lo ejecutaron, digo otra vez, y lo ejecutó el Estado, que estaba controlando en ese tiempo Israel, porque desafió la política del César y del Sanedrín, que estaban coludidos. Mire, cuando uno denuncia las colusiones, se mete en problemas políticos. Pero Jesús predicó el gobierno de Dios, que era un reino, un gobierno alternativo a lo que en ese tiempo se vivía, muy diferente a la colusión de Roma con la religión judía. Acuérdense ustedes que los judíos al final, cuando crucificaron a Jesús, le dijeron a Pilato: no tenemos más rey que César, porque Pilato le decía: pero si este es el rey de los judíos. Y los judíos decían: no, nosotros no tenemos más rey que César. Es un asunto político, y cuando uno desafía las políticas del Estado, provoca una reacción que no siempre es placentera. Entonces, si estamos hablando de política, ¿cuál es la política de Jesús? Se los digo de una vez. La política de Jesús es el Sermón del Monte. Punto, nada más. ¿Quiere usted saber cómo piensa Jesús políticamente?
que es la ciencia, ¿no?, de cómo se debe gobernar la sociedad, leas el Sermón del Monte. Esa es la constitución del gobierno del reino, la filosofía gubernamental del reino de Dios. El Sermón del Monte. Los cristianos quieren que Jesús apoye su posición política, su visión para el orden de la sociedad humana. El hombre tiene una visión. Yo creo que la sociedad humana se rija así. Ahora, Chile, estamos en este proceso de realizar una nueva constitución política porque el país, la gente, no sé, la población quiere que ahora Chile se rija de esta otra manera. Ahora en abril se van a elegir a las personas que van a formar este grupo constituyente, que van a escribir el propio Sermón del Monte de los chilenos. ¿Qué les parece? La Constitución del Estado de Chile. Como cristianos, quizás cada uno de ustedes, y aquí yo no estoy echando culpa ni condenando, quizás usted tiene una preferencia política, quizás usted tiene una inclinación política, quizás usted quiere ser candidato a algo y quiere tener ejercicio, y si Dios lo lleva a esos lugares, gloria a Dios, usted siga lo que el Señor les diga. Pero cuidado, ¿cuál es la visión política del cristiano? ¿Dónde está? En el Sermón del Monte. Si la visión política que tú tienes coincide con el Sermón del Monte, te felicito, te aplaudo, muy bien, gloria a Dios. Pero si la visión política que tú tienes no coincide con el Sermón del Monte, estás mal, estás desviado y estás equivocado. Tenemos en nuestra política moderna, en todo el mundo, la derecha y la izquierda, los de derecha y los de izquierda. Y qué triste para mí es pensar que hay cristianos de izquierda que dicen que la única manera válida de ser cristiano en la sociedad actual es ser de tendencia izquierdista. Y qué tristeza me da pensar que hay cristianos de derecha en nuestra cultura hoy, en nuestro país, en nuestro mundo, que condenan a todos los cristianos de izquierda porque dicen que la única manera de ser un cristiano políticamente correcto en el reino de Dios es ser de la derecha. Y les quiero decir que ni el conservadurismo de la derecha ni el progresismo de la izquierda representan totalmente la política de Jesús. La política de Jesús es un desafío profético tanto a los conservadores como a los progresistas. Si eres un político progresista y no defiendes el derecho a los niños en el vientre de su madre a nacer, te aseguro que tú no estás alineado con la política de Jesucristo. Y qué lástima que no estamos en la cumbre reunidos porque habría sacado aplausos yo aquí. Pero también quiero decir que si tú eres un político conservador y tus ideas políticas te impiden defender al pobre y a los inmigrantes, entonces no estás alineado con la política de Jesucristo. Desgraciadamente no sé si sacó más aplausos la primera declaración o la segunda declaración, pero no me interesa. A mí me interesa que los aplausos sean para nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es pro vida, es pro familia y también es pro desvalidos y es pro inmigrantes. Jesús no se va a afiliar con la UDI, ni con la democracia cristiana, ni con el Frente Amplio. Jesús es el Hijo del Dios viviente y tiene su propio programa político y está escrito en el Sermón del Monte. El asunto no es que Jesús esté de acuerdo con tus políticas. El asunto es si tú estás de acuerdo con lo que Jesús demanda de ti y de la iglesia. No es si Jesús está alineado contigo. No es si Dios está de nuestro lado.
Porque Dios no está del lado de nadie. Dios está de su propio lado. Él tiene su propio partido. Él tiene sus propias ideas. Él tiene su propio reino. Él es el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿estoy yo con Él? Esa es la clave. No si Él está conmigo, con mi partidito, con mi idea, con mi filosofía, sino estoy yo con el reino de Dios. Jesús es la completa revelación de Dios. Lo que Dios le tiene que decir al mundo es Jesús. Punto. Así que la política de Dios está derramada en Jesús y Jesús la anuncia en el Sermón del Monte. Los políticos siempre quieren tener de su lado a la religión y a Dios. Y pololean a la Iglesia Católica, pololean a los evangélicos, invitan a sus reuniones, les dan privilegios, les dan personería jurídica de derecho público, si quiere de derecho privado también, excepciones aduaneras y qué sé yo, pero den el voto. Pero Dios no está del lado de ellos, Dios está del lado de Jesús. Malaquías. Si gusta abrir su Biblia, capítulo 4, es el último libro del Antiguo Testamento, es el último de los profetas que vamos a estudiar ahora en el curso de Eclesía, y vamos a terminar con Malaquías, capítulo 4. El último de los profetas escritos, nos anticipa que para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. ¿Cuánto cristiano ha ido a saltar de alegría a la Plaza Italia? Por cualquier razón, pero otros van a festejar asuntos políticos y saltan. Una de las cosas que hay que hacer en las concentraciones políticas, el que no salta es... Cuidado que lo escuché, ¿eh? El que nos salta es siempre el chivo expiatorio, el otro, el malo, a que apuntamos. Pero aquí el Señor dice, oye, cálmense, porque ustedes, los que confían en mi nombre, ustedes recibirán este sol, brillará sobre ustedes este sol de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y brillará el sol de justicia. Y la versión de Reina Valera antigua dice, y en sus alas traerá salvación. Y entonces ustedes saltarán, pero no saltarán a favor o en contra de un partido político, de un partido, de un deporte, de una guerra. No, ustedes y nosotros, todos saltaremos como becerritos en la manada, como cabritos. El día que yo actúe, ustedes aplastarán a los malvados hasta convertirlos en ceniza debajo de sus pies. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Así que volviendo al Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y recién el Aldo estaba diciendo algo tan profundo, tan importante, porque yo no sé si usted escuchó con atención al Aldo cuando dijo, y habló del hambre, dijo él, los que hemos tenido hambre, los que hemos pasado hambre. Y dio un ejemplo. Cuando vas a la escuela sin desayuno y eres niño o jovencito y vas a hacer una prueba, un examen, y estás pensando en un par de huevos fritos en vez de estar pensando en las respuestas correctas. Es un hambre que te duele, es un hambre que está dentro de ti. Lo mismo debe pasarnos. Y por eso que él lo dijo, lo ilustró así, con esta hambre y sed de justicia, que se haga lo correcto en este mundo, que nos duela, que este mundo esté tan chueco, e incluso que la iglesia esté tan desviada de lo que Dios pide, que sea un hambre dentro de nosotros que nos duela y que podamos decir, Señor, no aguanto tanta injusticia, no aguanto a los malvados que tienen la rienda suelta. Yo espero, Señor, que un día tú aplastes a los malvados hasta convertirlos en ceniza debajo de tus pies. Ahora, algunos quisieran ustedes que fuera literalmente, bueno, Dios es más misericordioso que mi justicia. Pero una cosa sí el Señor nos asegura, lo digo yo, el Señor de los ejércitos, que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Ahora retroceda un capítulo en Malaquías y vamos al capítulo 3, versículo 5.
Yo vendré a ustedes para someterlos a juicio y me dispondré a actuar como testigo contra los hechiceros. Porque los hechiceros son aquellos que espiritualmente están desviados. Andan viendo brujerías y tarot y cuánta cosa, ¿no? Los brujos y los horóscopos y todo eso. Dice que el Señor vendrá como testigo contra los hechiceros, los que están espiritualmente malos de la cabeza, digamos. Y adúlteros. Los adúlteros son los que sexualmente están desviados, están haciendo cosas que no corresponden a la sexualidad. Y luego dice contra los perjuros, es decir, contra los mentirosos, contra los engañadores, contra los falsificadores. Y eso es que están mentalmente inmorales, son inmorales, están mal en su moralidad. Y nosotros como el pueblo de Dios decimos, amén, sí Señor, contra los hechiceros, contra los adúlteros y contra los mentirosos. Espérese, el versículo no termina ahí, dice, y los explotadores. Entonces ahí nos echamos para atrás y dice, a ver Señor, espérate un poquito ya, pero ya te estás metiendo en política. Ya te están metiendo en economía. Y el Señor dice, y los explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero. Nos estamos metiendo en el sueldo mínimo, nos estamos metiendo en la CISAPRE, en la AFP, pero eso nosotros no debemos meternos. Pero sí nos gusta, ¿verdad?, meternos en contra de los inmorales, los homosexuales, los adúlteros, los del aborto, nos gusta darle duro a los mentirosos, nos gusta darle duro a los hechiceros, a las brujas, a los horóscopos, pero cuando el Señor dice, sí, pero también vendré a juzgar a los explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, defraudan a la viuda y al huérfano, ahora que uno de los nuestros va a ir a trabajar con los huérfanos al Sename. No, pero eso ya no, eso es política, ¿no? ¿Por qué no hablemos de eso? Y contra los que no les hacen justicia a los extranjeros, ni tienen temor de mí. También que estábamos, Señor, yo creo que este pasaje seguramente alguien le metió mano y le agregó esas cosas, porque estoy seguro que la iglesia tiene que denunciar a los inmorales, a los sexualmente inmorales, tiene que denunciar a los hechiceros y a toda esa gente, todos esos que andan con las religiones orientales y que el yoga y que todo eso es del diablo, es del demonio y todos los mentirosos y eso. Pero el Señor dice, espérate, lee lo que yo voy a hacer. También voy a revolver el gallinero con aquellos que tienen políticas en cuanto a la economía, en cuanto a los pobres, en cuanto a los jornaleros y en cuanto a los inmigrantes. Así que en el fondo lo que el Señor nos está diciendo con este capítulo de Malaquías es que al final el Mesías juzgará a la derecha y a la izquierda. No va a quedar títere sin cabeza. Y ahora usted dirá, bueno, ¿y yo dónde estoy? No me interesa dónde esté. Usted puede estar inclinado para un lado y para otro, pero tenga bien en claro esto. Asegúrese en su corazón que usted está del lado del Sermón del Monte. Antes que nada, de la Constitución del Reino de Dios. Nos preguntamos, bueno, ahora, si nosotros estamos escuchando el Sermón del Monte, acuérdense que están los romanos, los griegos, los judíos religiosos, los judíos menos religiosos, están los pecadores, están toda esa gran multitud. Ahora nosotros, ustedes, yo, chilenos, aquí, o mis hermanos que me están escuchando, latinos de otros países, mismo en Estados Unidos, en Centroamérica, nosotros, en este lado occidental del mundo, ¿qué parte del público que está escuchando el Sermón del Monte en ese tiempo seríamos nosotros? Quizás algunos dirán, se inclina como que es el religioso de Jerusalén, el que está muy ligado a la Biblia, a los reglamentos, a las leyes, a los ritos, a lo mejor. Otros dirán, no, yo no estoy muy ahí, yo soy como los galileos. Otros dirán, no, yo estoy más por el lado de la filosofía. Y otros dirán, no, yo soy un pecador, nomás yo aquí vengo a mirar. ¿Ya? Yo vengo a asomarme a ver qué, y ojalá no me tiren bibliazo, dirá alguno. Yo, por favor, tengan misericordia. Pero yo diría, y sin temor a equivocarme, que la mayoría de nosotros que estamos escuchando el Sermón del Monte, estamos representados
en los romanos, porque estamos en una cultura, estamos en un mundo, estamos en una sociedad que económicamente se ha solidificado, que en el armamento se ha hecho fuerte y no tenemos miedo de guerras porque nos defendimos con nuestros poderosos ejércitos y no tenemos miedo a que nuestra economía se descalabre porque tenemos una economía ¿cómo se llama? Social de mercado, que todas las cuentas están muy bien hechas y tenemos todo. Entonces nosotros, creo yo, que nos presentamos al Sermón del Monte desde ese punto de vista. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son nuestras quejas, digo yo, como chilenos? Nuestras quejas es las AFP. ¿Y qué es lo que son las AFP? Me dirá el otro día una hermana salvadoreña, pregunté, oye, ¿y qué es lo que es eso del Colo-Colo que hablan ustedes los chilenos? ¿Qué es lo que es el Colo-Colo? Y le tuvieron que dar una explicación. Entonces ahora yo digo, estamos nosotros discutiendo lo de la AFP y alguien dirá, ¿y qué es lo que es eso de la AFP? Que usted a cada rato uno abre un diario chileno y que la AFP y que la AFP. AFP significa Administradora de Fondos de Pensiones. O sea que los chilenos estamos discutiendo por la plata que hemos ahorrado. Imagínese, hermano, no sé si usted se da cuenta. Nosotros tenemos plata ahorrada para cuando ya no trabajemos. Independiente que usted diga, que una miseria, pero allá voy. Nuestros temas de queja en nuestra sociedad es plata que nos sobra o que nos han quitado legalmente y la han puesto para que aumente, cosa que cuando usted tenga 65 o 70 años reciba algo. Usted puede pensar en este momento, en otros lugares del mundo donde la gente no tiene dónde caerse muerto, que están en una situación económica pero tan triste, y nosotros en Chile discutiendo qué hacemos con nuestro dinero ahorrado. Y de hecho, presionamos a nuestros legisladores para que nos dejen sacar el 10% una vez y el 10% otra vez de nuestros fondos. ¿Para qué? Usted sabrá lo que usted hizo con su dinero. Pero yo he visto a muchos que nos hemos comprado autos, nos hemos comprado tele, hemos arreglado la casa. Esas son, hermanos míos, discúlpenme, nuestras pellejerías como chilenos. ¿Qué hacer con nuestro dinero ahorrado? Nuestras discusiones son por las ISAPRES, nuestras discusiones son por las concesiones, nuestras discusiones son indignados por cuánto nos cobra un peaje de una autopista, que cómo se les ocurre, que son... Hermano, estamos hablando, perdónenme, pero estamos hablando de autopistas en nuestro país y quejándonos porque tenemos autos que usan autopistas. Hermano, vaya usted, no sé, pues no vaya muy lejos, pero vaya a Bolivia o vaya a Centroamérica, vaya al África, donde ni caminos de cemento tienen. Y nosotros, nuestras discusiones son esas. Es triste, hermano, es triste. Mire, la gran preocupación, los portonazos. Los portonazos, otra vez alguien dirá, ¿qué son los portonazos? Bueno, los portonazos, cuando uno llega a la casa y uno abre la reja que tiene un motor eléctrico y dice, a ver, espérate, te va a decir un hermano africano, ¿de qué me estás hablando? No, es que nuestras casas tienen rejas, sí, y tienen unos motores que lo abren y uno no se puede bajar del auto, uno tiene que entrar porque viene alguien y te roba el auto. Esas son nuestras preocupaciones, queridos hermanos. Lo que tenemos que traer nosotros a nuestra mente es un poquito más de amplitud. Y realmente sentir en nuestro corazón hambre y sed de justicia, pero no aquí solamente, aquí donde estoy, aquí en mi barrio, sino en el mundo entero. Y yo quisiera traerles ahora 2 temas nada más. Hay muchos, pero les voy a traer 2 temas. Donde nosotros debiéramos sentir un dolor, un hambre que duela de justicia. Y de pedirle al Señor, Señor, compone este mundo roto. Primero en la pobreza global y segundo en la esclavitud moderna. Pobreza global. El 16% de la población mundial vive con menos de 700 pesos al día, $1 al día. El 16% más o menos de la población mundial lo componen 1.000 millones de personas.
No he andado en metro últimamente, pero ¿cuánto vale un pasaje de metro? ¿800, 700 pesos? ¿Por ahí? Bueno, ese pasaje o la micro que usted toma para ir de aquí a su trabajo, ese es el dinero que 1.000 millones de personas en el mundo, en un día, con ese tienen que comer, tienen que vestirse y tienen que pagar un lugar donde vivir. El 40% de la población mundial vive con menos de $2 al día, es decir, más o menos 1.400, 1.500 pesos. Un kilo de pan vale más o menos eso, aquí en Chile. Bueno, en otros países, con un kilo de pan ellos tienen que comer 3 comidas al día y tienen que vestirse, tienen que pagar arriendo, tienen que pagar vivienda con $2 al día. El 80% de la población mundial vive con menos de 7.000 pesos diarios, es decir, $10 diarios. Yo no sé con cuánto vive usted, pero con 7.000 pesos diarios, el 80% de la población mundial subsiste. 17.000 niños mueren de hambre cada día en el mundo. Y no mueren de accidente. Claro, mueren porque el hambre produce debilidad, vienen infecciones, sus órganos interiores se descomponen y mueren 17.000 niños al día. 6 millones de niños al año mueren de hambre. 3.000 millones de dólares por día gasta el mundo en defensa. Todas las naciones del mundo, sumada a todos los gastos en defensa, el militarismo, hacen un total al día en 3.000 millones de dólares. Y más de la mitad de eso, el 56% de ese gasto, lo hace un solo país que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que por cada niño que se muere de hambre cada día, las naciones del mundo gastan $178.000 por cada niño que muere de hambre. Cada nación del mundo gasta $176.000 en defenderse. Claro, y alguno dirá, pero Fernando, es que tenemos que defendernos. No vamos a discutir de eso, del militarismo, no. Dice, tenemos que defendernos, está bien, pero solo quiero que ustedes miren los números para que tu corazón se rompa de dolor por lo que está pasando en el mundo. Claro, usted dirá, ¿qué voy a hacer yo? No sé. Yo no puedo hacer nada. Pero una cosa sí puedo hacer. Puedo ofrecerle mi corazón al Señor. Puedo tener hambre y puedo tener sed de justicia para que el Señor corrija esto que está tan equivocado. El otro tema, la esclavitud moderna. 26 millones de esclavos hay en el mundo hoy en día. Hay más esclavos en el mundo hoy en día de los que hubo de aquellos que se trajeron de África a América. Hoy en día hay 3 negocios ilegales en el mundo, que son negocios malvados. El que más éxito tiene es la droga ilegal. El segundo son el tráfico de armas. Y el tercer negocio ilegal del mundo es el tráfico de personas. Es decir, comprar y vender seres humanos. El 80% de los seres humanos que hoy está catalogado en el tráfico de seres humanos, el 80% son mujeres y niñas en negocio sexual. 50% de estas personas que son traficadas son jovencitas menores de edad. En el año 1850, si usted quería comprar un esclavo en Estados Unidos, le costaba al precio de hoy $40.000 comprarse un esclavo, como comprarse un auto nuevo más o menos. Hoy en día, comprar un esclavo equivale a la inversión de $90. La semana pasada, aquí en Chile, tomaron detenida a una vietnamita
que está trayendo a mujeres chinas aquí a Chile para ser explotadas como esclavas económicas. El juez la tuvo que soltar porque a la hora de la comparecencia no hubo, la embajada de Vietnam no pudo mandar un traductor, así que la tuvo que soltar. No se puede ir del país, tiene que esperar otra audiencia para poder ponerle los cargos. Es como solamente como para despertarle un poquito a usted una realidad que de la cual estamos nosotros muy ausentes. Muy ausentes. Quizás alguno de ustedes pudiera aportar. ¿Qué está pasando con nuestros hermanos haitianos en el campo? Hace poco me enteré de un latifundista que estaba explotando a nuestros hermanos haitianos y los tenía prácticamente esclavos y presos en su fundo en el sur. No te estoy tratando de infundirte culpabilidad, ¿ok? Que quede eso bien en claro. Usted me está diciendo, ¿qué está tratando de hacer Fernando? Yo no estoy tratando de infundirle culpabilidad. Yo lo único que quiero, que nosotros como cristianos por lo menos tengamos una idea de que la cosa no está bien en este mundo, que las cosas no son correctas y que nosotros nos dolemos por lo que está pasando. Quizás es lo único que quiero provocar, porque no soy economista, no tengo idea de los asuntos de seguridad, de armas, de ejército, de todo eso, ni de economía, no sé. Pero una cosa sé, que la cosa no está bien. Y que la cosa está chueca y que tiene que enderezarse. La cuarta bienaventuranza nos tiene que hacer pensar que tiene que haber una mejor manera de vivir. Y alguno dirá, sí, Fernando, pero todo eso va a pasar y todo se va a componer cuando Cristo venga y por ahora la cosa es como está, nomás pues lo que hay. Así son las cosas. Pero queridos hermanos, si la esclavitud fue mala en el año 1850 en Estados Unidos, también tiene que ser mala hoy. Si la violencia política fue mala hace 40 o 50 años, 20 o 10 años, hoy también lo es malo. Si todos esos pecados sociales fueron malos en el pasado, también tienen que ser malos hoy. Y tiene que haber en nosotros una mentalidad del sermón del monte. No la mentalidad de la bestia, del anticristo. La mentalidad quizás es esta, bueno, así está el mundo, así tiene que ser, hasta que Cristo venga. Ya cuando Cristo venga será otra cosa. Además, dice, Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Sí, pero ¿por qué lo dijo? Hay dos maneras de decirlo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, así que no hagan nada. Total, siempre van a estar con ustedes. O quizás el Señor nos dijo, a los pobres los van a tener con ustedes para que ustedes se preocupen de los pobres. Hay dos maneras de interpretarlo. Algunos dicen, no, ahí van a estar, siempre van a estar y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, dicen algunos, hasta que Cristo venga. Pero yo le quiero pedir, querido hermano, querida hermana, rehúse pensar que esto es lo que Dios quiere. Esto no es lo que Dios quiere. Tenga hambre, tenga sed de justicia. La canción preciosa que acabamos de cantar, hambre que duele, que debilita, que desespera. No podemos andar por el mundo sin que el moño se nos menee. Tiene que haber aquí adentro de nosotros un hambre, un deseo, una ansia que nos duela. Una ansia que nos debilita, de que es Señor, Señor, que tu reino, tu gobierno venga, que nosotros seamos, Señor, nosotros seamos el pueblo que encarne la era por venir, que nosotros vivamos ahora como vamos a vivir contigo por la eternidad. Decimos que el reino va a venir en su totalidad cuando Cristo venga, sí es verdad, pero ahora el reino ya está entre nosotros y nosotros debemos ser ese pueblo del Sermón del Monte. Uno dice, sí, yo todos los días voy a orar, Señor, que venga tu reino. Sí, pero también donde quiera que vayas, tú debes llevar el reino a tu hogar, a tu casa, a tu trabajo, a donde quiera que andes. Tú tienes que llevar el gobierno de Dios y tienes que hacer cambios, aunque sean pequeñitos, los cambios que tú hagas, la misericordia que tú hagas, la justicia, lo correcto que tú hagas, va a ir abriendo el camino para la nueva era. Toda autoridad se me dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan.
Cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas en la autopista, cuando tú vas a tu trabajo, cuando tú vas a tu barrio, tú estás enviado por el Señor Jesucristo, que tiene toda autoridad para que tú hagas discípulos a las naciones. ¿Basado en qué? En el sermón del monte. Somos la anticipación de la era por venir. Así que vamos, hermanos, y hagamos discípulos a todas las naciones, con hambre y sed de justicia. Padre, esta palabra, esta bienaventuranza, sea para nosotros un consuelo y un aliciente de que esa hambre que tú provocas y seguirás provocando en nosotros a través de tu Santo Espíritu tenga una meta, tenga un fin, tenga un propósito, de que seremos saciados, que veremos a Cristo reinando junto con su iglesia por los siglos de los siglos. Y esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde morarán la justicia, lo correcto. Así que, Señor, mientras tanto anticipamos ese banquete celestial, con el pan y con el vino, con la santa comunión, que ahora, Señor, de la cual vamos a participar. En ese pan y en esa copa, Señor, vamos a anticipar la era por venir, donde estaremos contigo por la eternidad. Gracias por saciarnos. Ahora vas a saciar esa hambre con algo poquito, Señor, con esta copita, con este vino, con este pan. Pero en aquel día, Señor, nos saciarás completamente con tu presencia en toda esta tierra que tú creaste. A ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.